Pues estamos en un nuevo programa de la Cuadratura del Círculo con Laura Requena, candidata al Congreso de los Diputados por Unidad Popular, y Berta Guerrero, candidata al Senado por Unidad Popular. Bueno, cuéntanos, Laura, cómo llegas a Unidad Popular y cómo es tu vida en la política. Desde el principio. Bueno, un resumen. Un resumen. Bueno, pues yo así, yo creo que casi desde que tengo 20 años que estoy interesada en la política, porque realmente la política es darse cuenta de que uno tiene que tomar, ¿no? De que tiene que participar en la vida pública, porque si no los demás toman las decisiones por ti. Como no me gustaba el modelo social, económico que teníamos, pues... Pero bueno, yo en un primer momento mi ideología era más bien anarquista. Estaba bastante, yo hablo sobre los 21 años, estaba bastante implicada en el movimiento ecologista, participé también en el movimiento antimilitarista cuando el servicio militar era obligatorio, porque a pesar de que yo no tenía que cumplir el servicio militar, me parecía increíble que tuviera que obligar a una persona joven a hacer la mili, ¿no? Entonces pues estuve ahí en distintos movimientos antimilitaristas, también el movimiento feminista. Y digamos que no es hasta los 30 y tanto cuando yo ya decido que tengo que participar en alguna organización política, pero tampoco tenía claro yo. Y bueno, desde el año 2006 estoy militando en Corriente Roja, que es un partido trotskista, y ahora mismo pues he estado bastantes años afiliada a la CGT, pero actualmente estoy afiliada a COBAS porque, bueno, considero que comparto más el modelo de sindicalismo que defiende, ¿no? Y la decisión de participar en la Unidad Popular es porque también venía participando en Podemos con otros compañeros y compañeras y dando la pelea casi desde el principio, pues porque el primer documento de Podemos, que era el manifiesto Mover Ficha, era el con el que muchas y muchos nos identificábamos y decidimos dar el salto de participar en los círculos, pero ese documento base, ya a partir de la elección europea, las principales medidas de ruptura que estaban ahí fueron variando y a partir de ahí pues participar en Podemos era necesario, pero dar la pelea para que el programa no girara cada vez más a la derecha. ¿Sigo hablando de Podemos o cómo? ¿Y tú, Berta, cómo llegas hasta aquí? A mí se me cae la baba cuando la oigo, porque ella más o menos está representando lo que a mí me hubiera gustado hacer desde que era jovencilla, ¿no? Yo he pasado por edad, por todo lo que está contando, de defender que los niños no fueran a la mili, pero desde mi casa he ido a las manifestaciones feministas contra el aborto, he ido a las manifestaciones de todo tipo, pero luego volví a mi casa. Yo no iba a ningún sitio, fui madre muy joven, tuve que dejar de estudiar, entonces yo no estaba en ninguna asociación, no estaba en ningún partido, me hubiera encantado estar, pero no estaba. Al fondo, pues, un poquito el sistema patriarcal me llevaba a mi casa, que era donde más o menos tenía que estar, y al final terminaba en la casa. Y siempre he terminado en una manifestación o en un voto, se acababa mi implicación política. Y me senté en un círculo de Podemos hace muy poco tiempo. Ahora, bueno, pues cuando la europea, más o menos, que salté sola en mi casa por todos los pasillos y me llamaban mi hija, mamá, el que tú querías, ha sacado mucho eurodiputado, y yo saltando sola y dije, ya no salto más sola. Y me senté en Welling, con mi círculo de Málaga Oeste. Y bueno, pues he ido pasando por distintas ilusiones y por muchas decepciones. Y poco a poco, pues he llegado a donde estoy ahora. ¿Por qué en Unidad Popular? Pues porque mis ideas son más de izquierda y mi Podemos morado, donde yo me metí, se está extinguiendo. Entonces, en Unidad Popular sí se van
por lo menos los postulados que yo defendía cuando la europea y después siguen siendo más o menos similares. Entonces, por eso Unidad Popular. Sigo siendo de Podemos, pero por Unidad Popular. ¿Y qué medidas te gustaría llevar en el programa de Unidad Popular? ¿Cuáles son tus banderas? Hombre, mi bandera, la primera que llevo, te empezaría a hablar de las que se llevan, por ejemplo, los recortes vamos a anularlos, los desahucios se van a terminar, vamos a buscar la manera de que la gente ya se deje de pasar hambre, de que no haya desahucio. Todas esas medidas ya las lleva yo, por la que voy a llevar con toda mi fuerza. Son dos primordiales. Una, que la política, que el pueblo empiece a llegar a la política, que la gente de los barrios no la vea tan lejana. Que yo lo digo de una manera que tú y mucha gente me decís que soy muy populista, y es verdad, pero es que el día que las alfombras del Senado y las alfombras del Congreso las pisen los zapatos del Primar y no los zapatos Manolo Blahnik, nos irá mucho mejor. Es que parece que no, pero la gente que sabe que en la casa donde se pone un puchero no se puede hacer langosta, cuando esa gente llegue al poder, no se mirar el dinero a paraísos fiscales y circulará el dinero en los barrios y viviremos mejor. Eso es una bandera. Y la otra bandera, la principal, es la mujer. Se ha acabado de que yo, con 52 años, me haya tenido que levantar en un círculo porque mis compañeras de 30 y poco no pueden, porque les tienen que cuidar los niños. Mis compañeros que sí están por aquí y van muchos más en las listas, tanto del Congreso como del Senado. ¿Por qué? Porque ellos tienen a sus mujeres en sus casas cuidándoles. Esa es mi bandera y de esa podemos hablar un rato más. Y Laura, cuando entres en el Congreso, que seguro que lo vas a lograr, ¿qué te gustaría llevar? Pues la voz del pueblo, ¿no? Y de la clase trabajadora. Sí. Las demandas y las reivindicaciones por las que venimos luchando en la calle. ¿Y qué opinas del tema del sindicalismo ahora mismo en España? Sobre todo los grandes sindicatos, UGT, comisiones obreras. ¿Crees que puede ser posible una nueva forma en la que los trabajadores se reúnan y se asocien? Yo pienso que los sindicatos en su momento fueron un gran logro y una gran conquista de la clase trabajadora para defender sus derechos, sus demandas, ¿no? Sus derechos laborales, y que esa herramienta no la podemos perder, porque más que ahora con la crisis capitalista tan fuerte que hay, es cuando nos están intentando arrebatar todos los derechos laborales y de todo tipo que hemos conseguido en estos años conquistar. Entonces esa herramienta no la podemos perder, pero no la podemos dejar en manos de dirigentes sindicales que no piensan en los intereses de la clase trabajadora, sino en sus intereses y en mantener sus privilegios. Entonces hace falta un sindicalismo que sea de clase, que sea combativo, que recupere la democracia, donde sean los trabajadores de forma asamblearia los que decidan los pasos a seguir, que un sindicalismo que viva el sindicato se mantenga de las cuotas de los trabajadores y no de las prebendas y de las cuotas del gobierno. Un sindicalismo que sea para luchar y no para pastelear, así de claro, ni con el gobierno ni con las patronales. Pero esa herramienta no la podemos perder, hay que diferenciar a los dirigentes, la burocracia sindical y muchos afiliados y muchos dirigentes sindicales que son súper honestos y que se están dejando la piel por defender los derechos de sus compañeros y sus compañeras. Hay que diferenciar entre la cúpula y la gente de base que está ahí, ¿no? Y tú ahora mismo estás colaborando en un grupo que se llama Sindicalistas por la Unidad Popular. Sí. ¿Nos puedes comentar un poco en qué se basa ese grupo? Es una iniciativa que surgió en primer lugar en Madrid. Y ahí, pues, algunos compañeros y compañeras que estaban afiliados al sindicato COBA, pues se reunieron durante el verano con otros trabajadores y trabajadoras, algunos afiliados a sindicatos, otros que no lo estaban, y elaboraron un pequeño borrador, un manifiesto de, bueno, nosotros no queremos que lleguen las elecciones y no haya ninguna organización que no defienda, que ponga sobre la mesa la centralidad de la clase trabajadora. Entonces elaboraron un borrador con las medidas que ellos consideraban que tenían que llevar una candidatura de izquierda. Y lo presentaron a Obra en Común y ese borrador, digamos que lo llevaron pues, a centros de trabajo, a los barrios donde ellos tenían presencia y donde podían dialogar. Y se hizo un encuentro estatal
en el cual ya, pues con las aportaciones de muchos activistas que llevaron enmiendas, y después de haber pasado ese primer borrador por muchos lugares, pues se aportaron una serie de enmiendas y se elaboró el borrador definitivo. Entonces, pues algunas personas que estábamos en Sevilla, en Córdoba, Jaén y aquí en Málaga también, pues supimos de ese borrador, de ese manifiesto y pensamos, bueno, es importante participar en una candidatura que ahora mismo presenta una alternativa más a la izquierda que Podemos, y desde luego es necesario presentarse a las elecciones para echar a este gobierno como sea, porque no podemos estar otros 4 años de recorte, de corrupción, de desahucios, de rescate a los bancos. Entonces nosotros decidimos participar en la candidatura de Unidad Popular, pero llevando unas medidas que son las que creemos que hay que defender. Y así fue como yo decidí participar en Unidad Popular, pero con la defensa de este programa y de estas medidas, ¿no? Y además, sobre todo, bueno, porque a mí más que las medidas en sí, que yo pienso que, por ejemplo, las que se ha elaborado en Andalucía en Común, ese primer borrador, que espero que el borrador, el programa final de Unidad Popular sea parecido, aunque las medidas se parecen, para mí lo que más me convence del programa que defiende Sindicalistas por la Unidad Popular es las premisas de las que se parten, las condiciones previas, porque para mí son como tan o más importantes que las medidas en sí, ¿no? Entonces, esto es como si, por poner un ejemplo, queremos construir una casa y entonces pues una casa con todo el programa, todas las medidas que ponemos en ese listado, en ese programa final, pues en una casa no podemos decidir que vamos a pintar los balcones de rojo, el techo de tal, pues vamos a hacer un salón, pero lo más importante es que los cimientos de esa casa sean fuertes, porque si los cimientos de esa casa no están firmes, la casa se va a derribar al primer vendaval y huracán. Y nosotros ahora el pueblo estamos viviendo una situación en la que nos están atacando por todos lados. Entonces tenemos que presentar un programa que se apoye en unos cimientos fuertes, y para mí esos cimientos son el decir que las medidas que están ahí no son una lista de sugerencias que cuando lleguemos al Parlamento las vamos a poner en marcha o no, dependiendo de las circunstancias, sino que es un compromiso con el pueblo y con los que nos votan, y que lo vamos a llevar a cabo aunque sea pues incumpliendo las leyes o las medidas injustas que tengamos que echar abajo, porque está claro que no va a ser fácil aplicar un plan de rescate al pueblo y a la clase trabajadora, porque eso es justamente atenta con que los de arriba sigan manteniendo los privilegios. Eso así de claro. Entonces tenemos que estar dispuestos a ir hasta el final para cumplir esas medidas. Entonces ese compromiso a mí me convence sobre todo. Y después el que yo creo que llegar a las instituciones no es suficiente, echar un voto en las urnas cada 4 años no es suficiente, y que en realidad el cambio social verdadero solo lo vamos a lograr si conseguimos movilizar a la gente a defender las medidas por las que estamos luchando, ¿no? El programa de Unidad Popular es colaborativo, que todas las personas que quieran colaborar en el programa pues pueden participar, que no hay programas plancha ni nada que venga desde arriba, siempre intentando ir desde abajo hacia arriba. En el tema de la mujer, ¿qué crees que se podría aportar en el programa de Unidad Popular? ¿Qué podríamos aportar? Bueno, de entrada lo que podríamos aportar es participación, toda la participación que se pudiera conseguir ya sería magnífica. ¿Qué más se podría conseguir? Pues se podría conseguir cosas como, por ejemplo, tenemos que conseguir que una mujer cobre exactamente lo mismo que un hombre. ¿Por qué tiene que cobrar una mujer menos que un hombre? Porque tenemos que conseguir que una noticia no diga lo que he escuchado hoy. Mira, te voy a poner un ejemplo. Noticia de asesinato de 2 niñas en Cuenca. Una por violencia de género, a la otra la han asesinado. ¿Cómo? ¿Perdona? Pero si la ha asesinado la misma persona en el mismo día. ¿Por qué una era violencia de género como sonaba atenuante? La misma persona lo estaba diciendo. Es un asesinato y para mí es con mucho más. Yo no entiendo de leyes, pero ¿eso qué es? Todavía tendría que ser peor si la ha asesinado quien se supone que la quería. Tenemos que conseguir que
que la mujer sea considerada de tal manera que por defender sus derechos no se la llame y se la insulte con barbaridades que se dicen diariamente. Eso tenemos que conseguir. Tenemos que conseguir que esa pregunta no me la tengas que hacer dentro de 4 años. Claro. Y ya para terminar, ¿cuál sería vuestro deseo para el 21 de diciembre? En torno al tema de la izquierda española, el tema de la confluencia. Confluencia. Yo te podría decir que soy muy negativa. Creo que lo que ha dicho antes Laura de no podemos permitir que dentro de 4 años tengamos, o sea, que los próximos 4 años tengamos un gobierno, yo creo que vamos a tener el mismo y reforzados con las nuevas generaciones de los naranjitos y encima ayudado por el PSOE y por todo el mundo. Yo creo que va a ser incluso peor que lo que tenemos, pero creo que eso nos va a llevar a conseguir que los egos que tenemos en la izquierda se nos empiecen a borrar y que de verdad lo que hemos iniciado en Unidad Popular, con Izquierda Unida, con los sindicalistas, con gente que ha empezado a arrancar y a venirse a una unidad, creo que al final se conseguirá. Que lo vamos a conseguir a base de pasar mucho, sí, que lo vamos a conseguir a base... Porque mira, mi cosa es, ¿qué más da que yo esté a favor de que no se pague la deuda y otro grupo de izquierda esté a favor de que la paguemos? Pero da igual, vamos a intentar defender a la gente que está en las colas del hambre, que cuando estemos en el Congreso ya veremos entre todos cómo hacerlo, pero vamos a intentar ir todos a la vez, porque sabemos que con no están hechas las leyes para que los del pueblo lleguemos al Congreso, que tenemos leyes a la hora de votar que a nosotros nos están restando en vez de sumando, que favorecen el bipartidismo. Si encima nosotros nos restamos entre nosotros, perdemos. Tenemos que unirnos. Entonces yo le pido al 21 de diciembre que aprendamos a unirnos todos, que lo que hemos hecho en Unidad Popular no quede en unos poquitos, quede mucho más. ¿Tú qué opinas, Laura? A ver, yo creo que la confluencia se tiene que dar en torno a un acuerdo de un programa. Si tenemos acuerdo en las mismas medidas, pues será posible la confluencia. Si no, y aparte tiene que ser la confluencia para, a partir del 21, seguir luchando en la calle y implicando a todo. La unidad no solo es unidad electoral, tiene que ser unidad para luchar, y ahí hacen falta los movimientos sociales, hacen falta toda la gente que viene estos años defendiendo las demandas y las reivindicaciones que desde Unidad Popular queremos que se lleven en el programa. Yo quiero una confluencia para romper de una vez con el bipartidismo y para abrir un proceso constituyente que rompa con este régimen. Quiero una confluencia en torno a un nuevo estatus, a la posibilidad de poder empezar a decidir un estado social nuevo, donde podamos decidir por si queremos monarquía y república, y pongamos en marcha un plan de rescate para los de abajo, para la clase trabajadora, para el pueblo. Y ahí yo pienso que sí, que vamos a tener que enfrentar, como dice Berta, muchas leyes, muchas medidas que están ahí justo para que eso no se dé. Y tenemos que poner en marcha, tenemos que poner encima de la mesa el tema de la deuda, y no se trata de decidir hay quien quiera pagarla o hay quien no quiera pagarla, sino es, realmente pagando una deuda que llega al 90% del Producto Interior Bruto, es posible poner en marcha ese plan de rescate. Es posible garantizar educación, sanidad, servicios sociales, un plan integral contra la violencia machista que esté dotado de presupuesto, y no como las leyes que se vienen dando, que luego se quedan en papel mojado porque no hay dinero para aplicarla, aparte de que tampoco hay verdadera voluntad política, ¿no? Pero con una deuda que se está comiendo las arcas del Estado, ¿es posible realmente poner en marcha ese plan de rescate que necesitamos? Yo pienso que no, que lo primero es garantizar los derechos sociales, laborales y de las personas, y después
Como verás, Merkel con nosotros tiene poco que ganar. Pues bueno, pues ya solo falta ya y hasta el 20 de diciembre con todas las ganas y ganar. Y os doy las gracias por haber Y ya lo venido tiene más fácil que yo. a este programa de la Cuadratura del Círculo. Gracias a ti, Gracias. Alberto.